Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí puntuales. Vamos a dar 5 minutos para esperar a los demás compañeros para conectarse. Muchas gracias por su paciencia. En breve minutos comenzamos. Muy buenas noches. Por respeto a la audiencia que estamos teniendo, vamos a dar inicio con la asamblea ordinaria correspondiente al mes de mayo del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Morelos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de la sesión académica, quisiera dar algunos anuncios. Primeramente, avisar que la convocatoria sigue vigente para este año 2026 para federarse. Se puede hacer a través del Colegio de Anestesiólogos de nuestro estado. Los costos hasta el 31 de julio para médicos anestesiólogos adscritos es de 3.184 pesos, para recién egresados es de 1.720 y para residentes de 1.000 pesos se mantiene este precio, ¿no? ¿Cómo se realiza el pago? A la cuenta bancaria del colegio y si es requerido alguna factura, por favor enviar sus datos fiscales a nuestro correo para poderles hacerle llegar este documento. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí estamos dando avisos de nuestras sesiones mensuales, así como de algunos detalles. Quiero comentar que está todavía en desarrollo el aval del Sexto Congreso Regional de Anestesiología de la Zona 8. Eh, yo creo que en los siguientes días ya vamos a poder confirmar tanto los puntos como el aval por parte de la Federación para el pleno desarrollo de este congreso. Lo estamos desarrollando con mucho cariño, es un muy bonito congreso, es de módulos de TIVA, módulos de pediatría,
módulos de anestesia cardiovascular, etcétera. Y bueno, hasta ahorita el plan es hacerlo en el Hotel Holiday Inn de Cuernavaca del día del 6 al 8 de agosto, componentes internacionales y talleres también en desarrollo. La verdad que les sugiero que se mantengan cerca para mayores informes. También comentar que el Congreso de la Federación de este año se desarrollará en Mérida del 4 al 7 de noviembre. Pueden visitar la página de la FMCA para mayor información al respecto. Tenemos este curso de ACLS, el cual nos estamos haciendo en coordinación con el grupo de Cimera a través del doctor Gerardo Silva. La verdad que es un precio bastante accesible para anestesiólogos colegiados de 2.800 pesos. A los que estén interesados pueden contactarse con nosotros para darles información. Feliz cumpleaños a los compañeros de este mes, el doctor Sergio Omar Díaz Recendis y la doctora Gloria Anaí Saavedra Anaya. Muchísimas felicidades. Ojalá hayan pasado un excelente cumpleaños y bueno, les enviamos un afectuoso abrazo desde el colegio. Para el desarrollo de esta asamblea, quisiera pedirles por favor que mantengan en silencio el micrófono y apagada su cámara para no interrumpir a nuestro ponente hasta el momento en el que se pueda indicar ser usados. Alguna pregunta o alguna duda se puede desarrollar a través de este medio. Y por favor, enriquezcan la sesión con aportaciones, preguntas. Es un tema muy, muy interesante el de este día. Tenemos a una invitada que me complace mucho y me honra, la verdad, comentar que la doctora fue mi maestra y es una maestra en toda la extensión de la palabra, experta, de una calidad personal y de una calidad también de enseñanza enorme. Y la verdad, doctora Peña, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Ella dará el tema de perlas en el manejo anestésico de trasplante renal pediátrico. La doctora es anestesióloga pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría y anestesióloga de trasplantes. Si gustan acompañarnos también registrando su asistencia a través de este QR, posteriormente vamos a también presentar el, el mismo enlace para poderlo desarrollar. Voy a detener mi compartir de pantalla, doctora, para darle tiempo a usted. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Entonces, y la foto. Espera un momento. Listo, creo que ya está compartida, ¿verdad? Correcto, doctora, se mira muy bien. Ok. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, por estar aquí un jueves por la noche, tratando de adquirir algo de lo que yo pueda aportarles con mucho gusto. Realmente mi experiencia en el ámbito de trasplantes no es larga, no podemos medir qué tan buena, qué tan mala, qué tan grande o qué tan baja es una experiencia. Simplemente creo que todo lo que vivimos con los pacientes día a día nos va llenando de experiencia y finalmente eso es lo que yo les vengo a compartir, mi experiencia que he tenido a lo largo de estos años en el Instituto Nacional de Pediatría a cargo de el área de trasplantes, manejo anestésico de trasplante renal. Muchas gracias por la invitación, Josué. Qué bonita presentación. Te agradezco mucho y gracias a todo el comité por permitirme estar aquí hoy. Vamos a iniciar. Hablar de manejo anestésico de trasplante renal pediátrico es, como cualquier otra patología de la que queramos hablar, tenemos que iniciar definiendo esa patología, porque eso nos va a dar las bases para un manejo anestésico dentro de los máximos estándares de seguridad. Para hablar de trasplante renal pediátrico, nos tenemos que regresar un poquito a la causa que nos lleva al trasplante, y esa es la enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, se va a definir como un síndrome clínico que se caracteriza por un daño renal irreversible y progresivo. Obviamente esto va a tener una repercusión en el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes y también en el desarrollo cognitivo. Esto va a impactar en su calidad de vida y finalmente todo esto va a tener un impacto social, familiar y se ha convertido recientemente en un problema de salud pública de gran importancia. ¿Recorrió, Josué? Se mira bien, doctora.
Recorrí como tres, ¿verdad? Sí, pero vamos bien, se escucha bien. Si quiere continuar, está bien. Permítanme un segundito porque aquí no avancé. No puedo ver aquí lo que ustedes están viendo. Un segundito, por favor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ya definido que es definida la enfermedad renal crónica, ¿con base en qué vamos a definir esta patología? Bueno, actualmente se utilizan las guías que digo, que se empezaron a utilizar en el 2012 y que definen a la enfermedad renal crónica con cualquiera de la presencia de estos dos datos de importancia por más de 3 meses. Uno es la presencia de marcadores de daño renal, que pueden ser bioquímicos, como la microalbuminuria aumentada, anomalías de sedimento urinario o anomalías electrolíticos. Y otros pueden ser anomalías histológicas o estructurales por imagen. Y uno de los que tienen más peso en los criterios es la tasa de filtración glomerular, que va a estar disminuida en menos de 60 mililitros por minuto. Entonces, tenemos que estos son los estadios de la enfermedad renal crónica según estas guías a partir del 2012. En relación a la microalbuminuria, son tres estadios que nos clasifican en grado estadio uno normal o levemente elevada, el 2 moderadamente elevada y el 3 muy elevada. Y con lo que respecta a la tasa de filtración glomerular, tenemos 5 estadios y el estadio 3 se subclasifica en 3A y 3B. El estadio uno es un normal o elevado, el 2 levemente disminuido, el 3A leve o moderadamente disminuido, el 3B moderado o muy disminuido y el estadio 4 y 5 nos hablan el 4 de muy disminuida esta tasa de filtración, que es en promedio 15 a 29 mililitros, y el grado 5 que ya es una falla renal o una enfermedad crónica terminal, que es de menos de 15 mililitros. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestra población pediátrica? ¿Podemos utilizar estas guías de forma indistinta? Bueno, la realidad es que sabemos que la madurez de la función renal se da en promedio hasta los 18 o 24 meses de vida, entonces no podemos incluir a esta población dentro de esta estadificación. Hay que considerar que en neonatos y lactantes menores de 3 meses, si tenemos anomalías estructurales, se hace el diagnóstico sin necesidad de esperar los 3 meses de la cronicidad. Y en general, en lactantes menores de 2 años, la tasa de filtración glomerular y la medición de la microalbuminuria y anomalías electrolíticas tienen que relacionarse con los valores considerados normales para la edad. Entonces, a partir de esta consideración, surge esta clasificación de de la enfermedad terminal en niños menores de 2 años y niños mayores de 2 años. La importancia de esta es que ya hace esta subclasificación. En pacientes menores de 2 años es en relación a las desviaciones estándar que se desvía de lo normal la tasa de filtración glomerular. Entonces tenemos tres estadios: normal, cuando es menos de una desviación estándar; moderadamente reducida la tasa cuando es de 1 a 2 y severamente reducida cuando es de más de 2 desviaciones estándar. Esto se va a utilizar en todos los menores de 2 años y a partir de los mayores de 2 años ya utilizamos los 5 estadios que ya habíamos mencionado, y en relación a la albuminuria se utiliza esta tabla a partir de los 2 años de edad, y en menores de 2 años de edad considerar los valores normales para la edad. Así, en el 2023, en un estudio surge este intento de relacionar esta es una estadificación de la enfermedad renal crónica en niños y adolescentes,
y está fundamentada tanto en las guías CADIGO, que es el índice de filtración glomerular, y la albuminuria, y aquí el agregado es que ellos tratan de establecer el riesgo de que la enfermedad renal crónica avance a una enfermedad crónica terminal. Y nos hablan de que hay que considerar en población pediátrica, aparte de estos criterios de albuminuria y tasa de filtración glomerular, hay que considerar situaciones específicas del paciente pediátrico, como el bajo peso al nacimiento, la prematuridad, alteraciones previas renales, la nefrotoxicidad por drogas, el tamaño de disminución del tamaño renal, alteraciones genéticas, entre otras. Y así, con base en un semáforo de colores, establecen cuáles son los estadios con mayor riesgo de irse a una enfermedad renal crónica terminal o un fallo renal. Una vez definido, ¿qué sabemos sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica? Bueno, la realidad es que es muy difícil hacer mediciones en cuanto a incidencia y prevalencia a nivel mundial de población pediátrica, ya que es difícil detectar los primeros estadios de la enfermedad renal crónica y la mayoría se detectan ya en estadios avanzados. Entonces, no hay los suficientes estudios que hablen sobre incidencias y prevalencias de esta enfermedad en población pediátrica, desafortunadamente. Sin embargo, tenemos algunos datos aislados sobre esto. A nivel mundial, la enfermedad renal crónica terminal se habla de que tiene una incidencia de 5 a 15 casos por millón de habitantes y su prevalencia es de 4 a 6 casos. Y en ciertas regiones ya se tiene determinada una incidencia aproximada. Por ejemplo, en Europa, la enfermedad renal crónica de los estadios 2 al 5 reporta una incidencia de 8 a 17 casos por millón de habitantes, con una mortalidad de 2,15 millones, y en Estados Unidos es de 13,9 casos por millón de habitantes en menores de 20 años y su mortalidad es promedio de 25 por mil habitantes al año. Tanto en Europa como en Estados Unidos, menos del 2% de todos los pacientes registrados con enfermedad renal crónica terminal son pediátricos. Y del total de los trasplantes renales que se hacen en estas dos regiones, 5% aproximadamente corresponden a población pediátrica. Es un porcentaje bajo. ¿Qué tenemos? Sin embargo, ¿qué tenemos en Latinoamérica? La realidad es que no es donde hay menos estudios sobre este tema. Se habla de un promedio de toda Latinoamérica de 2,8 a 15,8 casos por millón de habitantes en menores de 15 años. Hay un estudio colombiano que sí reporta una incidencia de hasta 86 casos por millón de habitantes entre pacientes de 0 a 19 años, y de estos, un 9,8 evolucionan a una enfermedad renal crónica terminal. En México no contamos con ningún estudio sobre esta incidencia y prevalencia, pero hay un estudio que se realizó aquí en el Instituto de Pediatría que se publicó en el 2020, donde solo habla de mortalidad en la enfermedad renal crónica y nos habla de que en menores de un año es de 51 muertes por millón, en de 1 a 4 años es de 2,1 y arriba de los 5 años hasta los 14 es de 7,9 casos por millón de habitantes. La realidad es que es necesario hacer más estudios al respecto. Ahora, ¿cuál es la etiología de la enfermedad renal crónica? Obviamente no va a ser la misma en las diferentes edades de la población, desde el paciente del recién nacido hasta el anciano, la etiología va a ser diferente. Sin embargo, tenemos que mencionar que aparte de que hay un riesgo congénito o desórdenes hereditarios, también tenemos una importante contribución del estilo de vida para que se desencadene una enfermedad renal crónica. Dentro de los estudios registrados de etiología más común en población pediátrica, tenemos este registro del 2016 que se hizo en diferentes regiones como Estados Unidos, Italia, Bélgica, España, Reino Unido y Japón, donde nos habla de que la principal etiología de la enfermedad renal crónica son las malformaciones congénitas como la hipoplasia y displasia renal y la uropatía obstructiva, que tiene un porcentaje hasta del 59%.
Y en segundo lugar, las glomerulopatías pueden ser defectos genéticos o adquiridos. También menciona el síndrome multicurémico y la enfermedad quística, que es un defecto genético de cilios de células epiteliales, perdón, que es el de menor porcentaje. Y de estas mismas etiologías nos menciona cuáles van a evolucionar con mayor frecuencia hacia una enfermedad renal crónica terminal, y sigue siendo el primer lugar las alteraciones congénitas como las hipoplasias y displasias renales y la uropatía obstructiva. Es el primer lugar, principalmente en población menor de 6 años, y a partir de los 6 años ya empiezan a predominar las glomerulopatías. Este es otro estudio que se realizó en el 2023, es un registro italiano, donde también nos habla de principales etiologías y su porcentaje de presentación. Igual forma, ellos reportan un 40% de las anomalías congénitas. En segundo lugar, nos hablan de misceláneos que incluyen nefrotoxicidad también. Posteriormente, las enfermedades quísticas con un 13%, las glomerulopatías con un 10%, y en menor proporción el síndrome hemolítico urémico y las tubulopatías y enfermedades metabólicas. Entonces, como podemos ver, realmente es una amplia gama de etiologías en la población pediátrica, pero algo que vemos en ambos estudios y en la mayoría de las revisiones es que predominan las alteraciones congénitas. Ahora, ya tenemos a un paciente diagnosticado con enfermedad renal crónica terminal que nos va a dar una afección multisistémica, lo cual es muy importante conocer cómo le va a afectar la enfermedad en los diferentes órganos, porque de esta forma podemos determinar de qué manera nuestro manejo anestésico puede incidir de forma positiva o negativa en todas estas alteraciones que ya se desarrollaron a lo largo de la cronicidad. Entonces, vamos a tener a nivel del sistema cardiovascular, se mencionan principalmente calcificaciones vasculares, esto es por las alteraciones electrolíticas. También hablamos de vasculopatías con aumento de la rigidez arterial, presencia de dislipidemias, y una característica importante en ellos es la hipertensión arterial sistémica con desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Son pacientes que con el tiempo pueden desarrollar una miocardiopatía y hacer una disfunción diastólica o bien una insuficiencia cardíaca congestiva. Clínicamente pueden reportar disnea de esfuerzo, baja tolerancia al ejercicio y un retraso en el crecimiento. A nivel respiratorio, vamos a tener alteración en el transporte de oxígeno, una reserva de oxígeno disminuida, un compromiso respiratorio secundario, derrames pleurales que pueden ser frecuentes por la retención de líquidos, y va a haber un edema, y por la misma retención de líquidos y alteración de la difusión en las membranas, va a haber edema pulmonar que nos va a dar una función pulmonar obstructiva. Y si esto sigue haciéndose crónico, también puede hacer una fibrosis a nivel pulmonar, y entonces ya la función pulmonar va a ser restrictiva. A nivel neurológico, hay pacientes que pueden debutar con una encefalopatía urémica, y también se habla de neuropatías centrales y periféricas, principalmente en aquellas enfermedades metabólicas como la acidemia metilmalónica. A nivel gastronutricional, tenemos que hay una anorexia por uremia, y esto va a desencadenar una desnutrición. Son pacientes de peso y talla baja, pueden hacer una gastroparesia y una gastropatía urémica, que esto es muy importante al momento de considerar las condiciones de ayuno. También van a tener retraso en el vaciamiento gástrico. A nivel hematopoyético, lo más característico es la anemia normocítica normocrónica crónica, y esto es por menor producción de eritropoyetina y obviamente por las deficiencias de hierro. Algo muy importante es que ellos van a hacer una coagulopatía por disfunción plaquetaria, que esta va a estar inducida por la uremia. Eh, Esta coagulopatía puede no ser numérica, podemos tener un buen número de plaquetas, pero algo que debemos considerar es que es en la función, y no van a tener una adecuada función de estas. Hay supresión de la médula ósea,
por uremia y por hemólisis. Y también tenemos el riesgo, principalmente en aquellos pacientes con síndrome nefrótico, de una hipercoagulabilidad con riesgo de complicaciones trombóticas. Esto va a hacer que clínicamente los pacientes muestren debilidad, letargo o palidez. A nivel musculoesquelético hay alteraciones en los electrolitos, principalmente con hiperfosfatemia e hipocalcemia, lo que nos da una mineralización ósea deficiente. Esto a la larga nos puede llevar a un hiperparatiroidismo secundario con una osteodistrofia renal, y son pacientes que clínicamente tienen huesos y dientes quebradizos. Hay una disminución del crecimiento y pueden presentarse deformidades óseas y dentales, que también es de suma importancia desde el posicionamiento de nuestro paciente hasta el momento en que vamos a abordar la vía aérea, porque son dientes muy frágiles. Como de impacto general de la enfermedad renal crónica, vamos a tener que la producción de orina normal es de 1 a 2 mililitros por kilo hora, pero nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminal pueden estar poliúricos, que ellos tienen mayor riesgo de hipovolemia, o pueden estar oligúricos, que hay que cuidar mucho la sobrecarga de fluidos, o bien anúricos, cuando no hay nada de producción de orina. Y bueno, todos los trastornos electrolíticos que ya sabemos, como hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia, y una acidosis metabólica crónica que debe considerarse que así en su carácter de crónica, que no es prioridad mejorar durante las primeras horas del transanestesia. Todo esto, todas estas características son importantes para nuestra biodisponibilidad de los fármacos, por lo que las dosis deben ser ajustadas de acuerdo a esta función. Un punto muy importante que no debemos olvidar son las secuelas psicológicas y cognitivas de esta patología, ya que tenemos una población amplia en la que se puede presentar, va desde un desarrollo intelectual y neurocognitivo que se afecta negativamente, pero también puede haber retardo en el desarrollo de habilidades motoras. En los adolescentes van a predominar los problemas de autopercepción con alteraciones en el comportamiento. Son difícilmente que puedan interactuar con otras personas, y pueden tener problemas de aprendizaje y de concentración. Esto es muy importante porque finalmente vamos a tratarlos, vamos a estar platicando con ellos, y debemos considerar que tienen todas estas características en contra, y bueno, tenemos que apoyar que se sientan más cómodos con nosotros. Y una vez que determinamos cómo impacta la enfermedad en los diferentes órganos y sistemas, bueno, es importante saber cómo la vamos a abordar. Entonces, la enfermedad renal crónica terminal, ¿cómo se va a manejar? En los estadios del 3 al 4, cuando se detectan estos estadios, hay que hacer un seguimiento por un equipo multidisciplinario, y el objetivo va a ser que no avance a un estadio 5 a través de diferentes tratamientos. Sin embargo, ya en el estadio 5, que es la enfermedad renal crónica terminal, bueno, ya tenemos que hacer uso de las diferentes terapias de reemplazo renal. Y estas son, por un lado, las de recambio extrarrenal, que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, o bien el trasplante renal como tal. Un poquito históricamente del trasplante renal, solo para ubicarnos en el tiempo. El primer trasplante renal en adultos se realizó en 1954 y en niños en 1959 en Estados Unidos. En México, el primer trasplante renal en adultos fue en 1963 en el Centro Médico del Seguro Social, y en 1967 se realizó el primer trasplante renal pediátrico en el Hospital Infantil de México, que fue realmente el primer trasplante renal pediátrico de toda Latinoamérica. Aquí en nuestro instituto, el primero se realizó en el 1971, y bueno, a partir de ahí tenemos más hospitales que afortunadamente realizan este tipo de cirugías, como en Centro Médico de Occidente, Hospital de Pediatría de Centro Médico de Occidente, en el Hospital La Raza, Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el norte del país, y bueno, los hospitales privados. Pero a la par de este desarrollo
en este tratamiento en México, tenía que surgir una regulación legal que hiciera que esto fuera algo seguro tanto para el paciente como para el donador. Y en 1973 se regula legalmente los trasplantes. En el 84 se hace el primer registro nacional de trasplantes y en 1999 surge el Consejo Nacional de Trasplantes, que en el 2000 ya se menciona como Centro Nacional de Trasplantes y ese es el que hasta la fecha está dirigiendo y organizando los diferentes trasplantes en México. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de realizar un trasplante renal en un paciente pediátrico? Una de las principales que va a retrasar el daño a los órganos, va a favorecer el crecimiento físico y finalmente va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No existe una edad mínima para decir que se puede trasplantar a ese paciente. De hecho, hay reportes de trasplante renal exitoso en pacientes menores de un año. Sin embargo, a través de diferentes estudios se ha visto que hay mejores resultados cuando tenemos estas tres características. Cuando hablamos de un trasplante preventivo, esto es decir, que se ha visto que antes de iniciar la diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, se realiza el trasplante con el objetivo de no llegar a esta otra terapia de sustitución y este tiene un mejor pronóstico y una mejor sobrevida del paciente. También se ha visto mejores resultados con donadores vivos y cuando los receptores, cuando se realiza el trasplante en receptores menores de 5 años que corresponden aproximadamente a un 20% del total de trasplantes pediátricos. No hay una contraindicación como tal determinada, pero se habla de cuando hay malignidad activa, sepsis o incompatibilidad cruzada, no se debe realizar este procedimiento. Esta gráfica que se publicó en el 2017 nos habla de las principales indicaciones de trasplante renal por edad y es de un reporte anual que realizan en Estados Unidos y este es el 2014, que es el último registrado. Y bueno, nos habla de que según la edad, principalmente, ¿cuál fue la causa principal del trasplante? Y si vemos en pacientes de 0 a 1 año y de 2 a 5 años, la principal indicación de trasplante fue el daño estructural, que son las alteraciones congénitas, como displasia e hipoplasia renal. Y a partir de los 6 años ya empieza a disminuir este porcentaje de esa etiología y empieza a haber otras causas y se agregan alteraciones como las glomerulopatías y la glomeruloesclerosis. Entonces, en esta gráfica vemos cómo va cambiando la etiología y la necesidad de llegar a un trasplante de acuerdo a la edad de nuestro paciente pediátrico. Es importante considerar qué tipos de trasplante hay. Puede ser de donador vivo, relacionado o no relacionado, y de donador fallecido o cadavérico. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, una de las principales vertientes de estos dos tipos de donador es el impacto que tienen en la sobrevida, tanto a 5 como a 10 años, en la sobrevida del injerto. Se habla que en el donador fallecido cadavérico tienen en promedio una sobrevida de 60%, tanto a los 5 como a los 10 años. Y en el donador, cuando es de donador vivo, la sobrevida es del 94% a los 5 años y del 70% a los 10 años. Entonces vemos que hay mayor sobrevida del injerto cuando el trasplante es de donador vivo. Sin embargo, la decisión de que sea un trasplante de donador vivo, de donador cadavérico, depende de muchos factores, principalmente factores culturales y sociales. Por ejemplo, en Europa aproximadamente el 50% de sus trasplantes son de donador vivo, pero en Oriente Medio y África, debido a su religión o a sus creencias culturales, hay una menor tasa de donación de cadavérico y también la de donador vivo no es muy alta. Entonces, también va a depender, aparte de los factores culturales y sociales, pues de la disponibilidad
de los donadores, porque finalmente en la donación de cadavérico tenemos que estar en espera de que haya donaciones y finalmente en México eso aún está en números rojos. No hay suficientes donadores y los tiempos de espera para nuestros pacientes pueden ser prolongados. Y obviamente, hablando de donadores adultos, ahora específicamente de donadores pediátricos, pues es mucho menos el número que existe. Esta imagen es muy importante también para ubicarnos qué pasa específicamente cuando es un trasplante de donador cadavérico, ¿qué pasa de acuerdo al tamaño del riñón? ¿Por qué? Porque nuestro mayor porcentaje de donadores son adultos. Entonces, ¿eso cómo lo voy a compensar en un paciente pediátrico? Bueno, cuando mi paciente es menor de 20 kilos, se prefiere el riñón de un donador adulto y se coloca de forma intraabdominal. Y en el caso de que haya un donante pediátrico fallecido, que sea menor de 20 kilos, lo que se realiza es un trasplante en bloque, o sea, se trasplantan los dos riñones y parte de la aorta y de la cava para que es todo un bloque el que se trasplanta y este tipo de trasplante en bloque tiene mejores resultados en niños mayores de 20 kilos, porque en niños menores de 20 kilos, este tipo de trasplante tiene una mayor incidencia de complicaciones vasculares. Entonces, en receptores menores de 20 kilos se prefiere una donación de un riñón adulto. Tiene una sobrevida más alta a largo plazo. Y aquí, esta es una gráfica también que se publicó en el 2017, este artículo que nos habla de la sobrevida del injerto, de acuerdo a si es un donador vivo o un donador cadavérico. Entonces tenemos que cuando es un donador vivo, la sobrevida en los años después del trasplante de 1 a 7 es alta. Va disminuyendo, pero finalmente sigue siendo por arriba del 70-75% a los 7 años mientras que en el de donador cadavérico tenemos que su descenso es más rápido y en promedio a los 3 ya tuvo una disminución importante esa sobrevida. Y esto es porque el trasplante de donador cadavérico tiene mayor riesgo de complicaciones como la trombosis del injerto, el rechazo agudo y la disfunción primaria. Ahora, hay que considerar que para un trasplante renal es necesario un abordaje multidisciplinario. Son varios servicios los que deben de participar en este proceso, los que más tienen contacto o pues se llevan el seguimiento del paciente, nefrología y urología, pero también participan cardiología, neumología, hematología, cirugía, obviamente nosotros como anestesiología, y otras áreas de psicología, trabajo social y nutrición. Entonces, son bastantes los servicios que tienen que ser partícipes de este proceso, tanto para mejorar las condiciones de ese paciente, manejo de la hipertensión arterial, control de la anemia, tratar las infecciones, el control nutricional o bien la necesidad de usar esteroides o inmunosupresores. Es un proceso que no es improvisado. ¿En qué momento se va a decidir realizar el trasplante? Pues eso va a depender de la progresión de la enfermedad, del éxito de la terapia conservadora y principalmente de la disponibilidad de un donante óptimo para este paciente. Enfocándonos a nuestro manejo perioperatorio, bueno, nosotros como anestesiólogos tenemos que partir de una valoración preanestésica integral y completa que comprende la historia clínica. Aparte de todos los apartados que sabemos de la historia clínica habitual, hay que hacer un especial énfasis en causa, duración y gravedad de la enfermedad renal crónica terminal, si hay comorbilidades asociadas, qué tanto ha repercutido en los diferentes órganos y sistemas, si este paciente tiene producción diaria de orina o lo que se llama orina residual o no, o es realmente oligúrico o anúrico. La historia de hipertensión arterial y de anemia, todos los medicamentos que esté tomando de forma habitual y si ya inició alguna terapia de sustitución.
A la exploración física, pues la somatometría con pesos secos, signos vitales y la repercusión sistémica. Hay que hacer una adecuada exploración de los diferentes órganos involucrados. Y en los estudios, pues ya sabemos todas las pruebas que se requieren, hemograma, pruebas de coagulación, urea, creatinina, electrolitos. También ocupamos radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma, cuando es necesario, pruebas de función pulmonar y todas las pruebas complementarias para un mejor diagnóstico. Siempre dentro de esta valoración hay que establecer criterios como es necesario suspender los medicamentos antihipertensivos. Hay diferentes publicaciones que dicen que se deben suspender el día del trasplante. Sin embargo, está también la contraparte, que eso va a depender de cómo ha sido la evolución de la hipertensión, cómo ha sido el control de esa presión en el paciente en específico y se determina si se suspende o no. Hay que determinar si el paciente va a requerir diálisis previa al trasplante o bien una hemodiálisis previa a la cirugía, que lo que se recomienda es que sea de 4 a 6 horas antes de la cirugía. Y esto es principalmente cuando el paciente presenta hipercalemia, acidosis o una sobrecarga hídrica. Para poder ingresar a la realización de su trasplante renal, nuestro paciente debe contar con todas las valoraciones de los servicios involucrados y los estudios requeridos. Y es decir, que debe de contar con un protocolo de trasplante completo. La premedicación no está contraindicada en nuestros pacientes y puede ser necesaria. Este es un cuadro que resume lo que encontramos en nuestra valoración preoperatoria y con base en eso, qué pruebas vamos a solicitar para ese paciente en particular y cómo vamos a intervenir en la presentación de esa alteración de un órgano o sistema. Por ejemplo, a nivel de la función pulmonar, si hay edema pulmonar, fibrosis pulmonar o bien una fisiología pulmonar obstructiva, restrictiva o mixta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pruebas de función pulmonar y una preparación prequirúrgica con terapia broncodilatadora o lo que requiera ese paciente en particular. A nivel cardíaco sabemos que hay hipertensión, hipertrofia de ventrículo izquierdo, entonces debemos tener los estudios completos como el ecocardiograma y bueno, saber qué tratamiento está llevando para el control de la presión arterial y determinar si se suspende o no se suspende. A nivel de hematopoyético, sabemos que podemos tener anemia. Con base en los estudios, determinar su grado de anemia. Es muy importante el historial de hemoglobina de nuestros pacientes para tratar de llevarlo a una mejor cifra, pero de acuerdo a su historial. Si nuestro paciente, su promedio siempre ha sido una hemoglobina de 10, no vamos a quererlo llevar por arriba de esa cifra. Entonces es muy importante el historial a lo largo de su enfermedad y así de los diferentes órganos nos habla cómo podemos impactar en su manejo preoperatorio. Entrando a nuestro manejo anestésico, las diferentes bibliografías no hablan de una predilección en cuanto al tipo de anestesia que sea mejor o que tenga un impacto en el injerto. La realidad es que no hay ninguna preferencia. Se puede hacer con una anestesia general balanceada, con sevoflurano, aun cuando se utilicen flujos bajos, o una anestesia total intravenosa. No hay una diferencia significativa en los resultados comparados con la anestesia general balanceada. Y también hay reportes de anestesia combinada, aunque en esta, al utilizar la anestesia regional, que, ojo, no está contraindicada para estos pacientes, sí se menciona en la mayoría de las revisiones el riesgo alto de coagulopatía y de anticoagulación transoperatoria. Entonces, sí lo puedes utilizar, pero considera que estos pacientes tienen mayor riesgo de coagulopatía o de que requieran anticoagulación, aunque también hay reportes con buenos resultados. Para iniciar nuestro abordaje, ya sea la técnica que hayamos elegido, lo primero es un monitoreo y qué accesos vasculares vamos a necesitar. Es un monitoreo básico
vamos a agregar un monitoreo del bloqueo neuromuscular y un monitoreo neurológico. Aparte de esto, que se considera todavía básico, necesitamos una línea arterial para monitorizar hemodinámicamente a nuestro paciente y para controles gasométricos. Ahora, aunque el uso de un catéter venoso central sí está indicado en este tipo de pacientes, porque podemos requerir el uso de vasopresores o de algún otro medicamento que sea más accesible a través de esta vía. El monitoreo de la PVC actualmente no tiene un sustento que diga que debe de usarse en los pacientes. La realidad es que si antes se consideraba que se debía medir y llevar una cifra determinada, una cifra objetivo, actualmente no se considera un predictor de importancia dentro de nuestro monitoreo, pero sí es importante contar con el catéter venoso central, además de vías venosas periféricas de alto flujo. ¿Cómo vamos a hacer nuestra inducción? Bueno, podemos hacer una inducción normal o bien se recomienda una inducción de secuencia rápida ante el riesgo de aspiración, principalmente aquellos pacientes que ya tengan el antecedente de gastroparesia o una gastropatía urémica. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de inducción. En cuanto a los medicamentos que podemos utilizar, tampoco hay una referencia que nos diga cuál opioide es mejor o cuál inductor es el más recomendado. Lo único que se recomienda es que sean dosis fraccionadas en un tiempo suficiente que nos permita ir valorando el efecto inotrópico, perdón, vasodilatador negativo de estos medicamentos en nuestro paciente. Entonces, podemos utilizarlos de forma indistinta, pero sí la recomendación es fraccionada. Y en cuanto a los relajantes neuromusculares, el uso de rocuronio se considera seguro a una dosis de 1,2 miligramos por kilo para la inducción de secuencia rápida, o bien se puede usar cisatracurio. Debe haber un monitoreo guiado de la relajación neuromuscular. Y aunque sabemos que este medicamento, el rocuronio, se elimina, necesita una adecuada función renal para su eliminación, no hay una contraindicación para su uso y se habla de que puede ser revertido con Sugamadex y que este complejo rocuronio Sugamadex, a pesar de que también tiene una eliminación renal, no se ha visto que impacte negativamente en un posible riesgo de que permanezca nuestro paciente relajado en el posoperatorio. La intubación solo hay que considerar estas características importantes, una sobrecarga de líquidos, tienen sobrecarga de líquidos que pueden hacer edema laringio y es importante considerar un tubo traqueal de menor diámetro ante estas características que se van formando con la cronicidad de la patología. Dentro de las estrategias ventilatorias recomendadas se habla de una ventilación mecánica de protección pulmonar y el consenso de ventilación mecánica pediátrica determina un volumen corriente de 5 a 8 mililitros por kilo y niveles de PEP de 3 a 5 centímetros de agua. En cuanto, esto solo es como breviario cultural, no se define en todas las bibliografías, pero es muy práctico cuando queremos saber cómo va a ir desarrollándose el procedimiento quirúrgico anestésico del trasplante renal. Entonces, tenemos que se mencionan tres fases. Fase uno o prerrenal, que inicia con la inducción y termina con la resección renal completa. La fase 2 es cuando se hace la presentación del riñón en la cavidad abdominal y la fase 3 que ya es el injerto del riñón. En la fase 3 temprana es cuando se hacen las anastomosis vasculares hasta la reperfusión del injerto y la tardía es la realización de las anastomosis ureterovesicales a la emersión de nuestro paciente. Esta es una guía práctica para saber en qué fase está nuestro procedimiento y saber qué es lo que tenemos que objetivizar como metas de manejo durante cada una de estas fases. Y también hay que considerar, siempre en cualquier trasplante renal se va a hablar de la isquemia. Hay dos tipos de isquemia: isquemia fría, que se mide tanto en el trasplante de donador vivo y de donador cadavérico, y la isquemia caliente, que es específica del donador vivo. La isquemia caliente
Se refiere al momento del pinzamiento de la arteria renal, cuando se pinza la arteria renal en el donador, a que se inicia la solución de preservación. Estos son menos de 5 minutos, es un promedio de 2 a 3 minutos y esta tiene una relación con un riesgo proporcional de necrosis tubular aguda o rechazo en cuanto si es mayor a este promedio. En cuanto a la isquemia fría, es desde el momento que ingresa la solución de preservación al injerto hasta que éste se reperfunde. Y hay un tiempo que debe ser lo ideal, de acuerdo si es un trasplante de donador vivo, donador cadavérico, de que nos habla que en el donador vivo este tiempo debe ser menor de 3 horas y en el cadavérico se habla de entre 18 y 24 horas. Es un indicador indirecto de sobrevida del injerto. Entre más tiempo tenga de isquemia fría, va disminuyendo la sobrevida de este injerto. ¿Cuáles van a ser nuestras metas transoperatorias? Uno, mantener la estabilidad hemodinámica, favorecer la óptima reperfusión del injerto y obviamente todo nuestro manejo va a estar enfocado a que al final tengamos una analgesia posoperatoria suficiente, que también es de suma importancia. ¿Cómo vamos a mantener esta estabilidad hemodinámica? Bueno, hay que considerar metas de presión arterial, cómo se va a manejar el flujo sanguíneo sistémico y cuándo hay necesidad de medicamentos vasoactivos. Que todo esto junto nos ayude a estar dentro de esos rangos que se consideran estabilidad. Entonces, la meta en presión arterial, se habla de una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio y verificar que esta presión nos dé datos suficientes de buena perfusión. De hecho, se menciona que cuando es el momento de la reperfusión, hay que hacer una verificación visual de la perfusión del nuevo órgano, en tanto en color y en la consistencia, cómo se está llenando y mantener esta meta de presión en el transoperatorio durante todas las fases y hasta el final del procedimiento. En cuanto al flujo sanguíneo sistémico, aquí es muy importante dos cosas: establecer un flujo, una administración de fluidos que nos permita evitar la hipovolemia para una perfusión adecuada, pero que no nos lleve a una sobrecarga que nos va a condicionar el edema tisular. Entonces, es un manejo equilibrado de los líquidos que nos permita no irnos a ninguno de los dos extremos. Hay diferentes, aquí es donde la PVC en las diferentes revisiones perdió eh, su fuerza como indicador de un adecuado flujo sistémico para predecir un adecuado flujo o una adecuada capacidad de respuesta al flujo que estoy administrando. No tiene ningún efecto en la medición de la PVC. De hecho, hay bibliografía que habla de mantener PVC de entre 12 y 15 milímetros de mercurio, lo que no se considera y que hay pacientes que podrían ingresar con una PVC como de 3, 4 y no lo voy a llevar a esas cifras de 12 o 15 con una sobrecarga hídrica. Por eso se ha visto que la PVC no es una buena guía que nos indique la capacidad de respuesta o la necesidad de flujo de mayor volumen en nuestro paciente. ¿Qué es lo que actualmente se recomienda? Bueno, se está basado en las guías pediátricas de sepsis, que nos dice que hasta ahorita lo que más nos puede ayudar para predecir la capacidad de respuesta al volumen, cómo se dan los cambios en el gasto cardíaco, cómo se dan los cambios en las resistencias vasculares sistémicas y en la oxigenación venosa mixta, es el uso de Doppler transesofágico. Finalmente, sabemos que eso no está implementado a nivel general, pero ya hay varias referencias que nos hablan de la utilidad de este como un buen predictor de respuesta a los fluidos y cambios en el gasto cardíaco. Eh, bueno, también para mantener esta estabilidad hemodinámica, podemos requerir el uso de vasopresores como la norepinefrina, que va a restaurar la presión arterial y va a mejorar de forma indirecta, perdón, el flujo sanguíneo renal.
estaba un poco alejada del manejo del trasplante renal porque hace años se consideraba que la norepinefrina podía causar vasoconstricción en las anastomosis vasculares. Sin embargo, hay evidencia actual que nos dice que al contrario nos va a mejorar el flujo sanguíneo renal y restaurando la presión arterial de una manera que no afecte este flujo a nivel renal. Entonces es la que se indica de primera elección. Y la que se ha descartado dentro de los algoritmos de manejo es la dopamina, ya que esta se consideraba que era la ideal, pero se ha visto que no tiene una función suficiente en este tipo de cirugía y específicamente en aquellos pacientes después de que se hace la reperfusión del injerto, no tiene un efecto sobre el nuevo órgano, no es la respuesta esperada. Entonces, no se recomienda su uso. Si utilizamos el primero que se recomienda cuando se requiere un vasopresor es la norepinefrina y la dopamina, ni aún como indicación de mejorar el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de líquidos? Bueno, debe ser el equilibrio, como habíamos mencionado, entre una administración adecuada que mejore la función del injerto, pero sin condicionar una sobrecarga hídrica. Entonces, está guiada por objetivos de acuerdo al momento quirúrgico. Por un lado, nos debe de cubrir las necesidades metabólicas básicas, que es una carga de líquidos, que es en el momento de la reperfusión, que favorezca la adecuada perfusión del nuevo órgano y, bueno, tratando de compensar la producción de la nueva orina. Entonces, tenemos que el manejo de líquidos tiene que ir de acuerdo al momento quirúrgico para determinar qué es lo que necesita nuestro paciente. Ahora, ¿qué solución es la recomendada? La solución salina, el cloruro de sodio al 0,9% es la que tiene mayor riesgo de acidosis y es la que menos se recomienda utilizar. La principal, bueno, se recomiendan soluciones balanceadas. La principal es el Plasma Light, que es la primera elección. Sin embargo, puede utilizarse Ringer lactato o bien nuestra solución Harman, que prácticamente tiene la misma concentración del Ringer lactato. Entonces van a ser las de primera línea. En mucho tiempo también se prohibía el uso de Ringer lactato Harman por el contenido de potasio. Sin embargo, sabemos que el contenido de potasio que tienen estas soluciones es parecido al que tenemos en el plasma y finalmente no va a haber una repercusión o un aumento del potasio cuando utilizamos estas soluciones. Se pueden usar de forma segura sin mayor problema. También están indicados como coloides el uso de albúmina, que va a mejorar la función del injerto por una expansión del volumen. Y bueno, finalmente debemos considerar que no es tan accesible, puede ser cara, pero va a ser la mejor opción para estos pacientes. Siempre hay que tener disponibilidad de concentrado eritrocitario. No es una cirugía con alto riesgo de sangrado, pero sí tenemos una anemia preexistente, que aunque sean sangrados mínimos, podemos tener la necesidad de transfusión. Y aunque se habla del riesgo de pérdida de que impacte en la sobrevida del injerto, la realidad es que ante el potencial riesgo de pérdida sanguínea quirúrgica, siempre debe de estar disponible y si es necesario, se debe de administrar. Se siguen las guías de hemoglobina mínima permitida para los pacientes renales, que puede ser hasta de 7, pero eso depende del historial de hemoglobinas y de cómo esté tolerando nuestra paciente esa pérdida. Sin embargo, hay que tenerlo siempre disponible. El mannitol también es parte de algunos protocolos y este va a hacer va a ocasionar que se produzca una mayor diuresis osmótica, va a barrer los radicales libres y disminuir el daño por reperfusión isquémica. Por tanto, está incluido en la mayoría de los protocolos pediátricos. Y llegamos al momento que muchos queremos ver, eh, ver y ver y no dejar de estar observando, que es el momento de la reperfusión.
este momento en que hay el despinzamiento y se reperfunde el nuevo órgano, sabemos que va a haber un secuestro importante de volumen a este riñón y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Anticipar la hipotensión por el secuestro de volumen, pero también va a haber una hipotensión porque este riñón que estuvo en isquemia va a liberar radicales libres, va a liberar sustancias de isquemia, principalmente de donador cadavérico, o finalmente, si el donador es un adulto, pues el secuestro de volumen va a ser mayor. Entonces, ¿tenemos riesgo de que desarrolle hipotensión nuestro paciente? Sí, por liberación del riñón isquémico o porque es un riñón de adulto o por el secuestro de volumen en el donador vivo. Entonces, ¿qué se hace específicamente en este momento? Hay que tener listas, es el momento en que sí vamos a necesitar carga con soluciones cristaloides equilibradas, que pueden ser Plasma Light, Ringer Lactato o Harman, y coloides como la albúmina. También es importante considerar que en este momento, ante la liberación de un riñón isquémico, podemos tener alteraciones en el equilibrio ácido-base, entonces podemos necesitar bicarbonato, o bien a veces hay necesidad de gluconato o de uso de vasopresores, como ya mencionamos, la norepinefrina. Algo muy importante en el momento previo a la reperfusión es tratar de mantener el potasio dentro de un rango normal. ¿Por qué? Porque si tenemos un potasio alto previa a la reperfusión, en este preciso momento tenemos un riesgo de que aumente más y nos condicione alteraciones electrocardiográficas o hemodinámicas. Entonces, si yo ingreso a un paciente que tiende a tener hipercalemia, hace poco tuvimos uno que su normal era de 7, 7.5. Desde el momento que inicia mi manejo anestésico, tengo que empezar a manejar ese potasio para tratar de llevarlo con calma en un tiempo suficiente a un valor normal y que en el momento de la reperfusión no haya más acumulación del mismo y mayor riesgo de un desequilibrio hemodinámico o bien una alteración en el electrocardiograma. Entonces podemos necesitar cualquiera de los electrolitos o bien ante esta hipotensión sin problema podemos utilizar algún vasopresor. El uso de furosemida no es una receta de cocina. Este va a depender del diagnóstico de base de nuestro paciente, la dosis que se va a administrar. En el protocolo que tenemos institucional en el Instituto Nacional de Pediatría, la dosis depende de si el paciente previamente orinaba o era oligúrico o tenía una diuresis normal. Y la dosis puede ir desde 0.2 hasta uno en ese momento del transanestésico, procurando no rebasarla, pero hay bibliografía que nos habla que puede ser hasta de 4 miligramos por kilo de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente. Entonces, finalmente, va a depender de muchos factores la dosis que se administre de este fármaco. Y bueno, específicamente en aquella población que va a ser receptora y pesa menos de 20 kilos y su donador es un adulto, debemos considerar que van a tener un mayor riesgo del compromiso del flujo, en el flujo sanguíneo arterial y un mayor riesgo de congestión venosa porque estamos hablando de calibres vasculares menores. Es por eso que en estos pacientes, si se acuerdan, hace ratito mencionamos que se hace una anastomosis directa a la aorta descendente y a la vena cava inferior, que son vasos de mayor calibre. Por otro lado, el que este receptor sea menor de 20 kilos, pues va a tener mayores implicaciones hemodinámicas, porque finalmente mi donador adulto puede secuestrar un flujo sanguíneo de hasta 500 mililitros y necesita incrementar el gasto cardíaco de mi paciente de hasta un 25% para tratar de compensar. Entonces, en ellos es en donde menores de 20 kilos debemos tener mucho mayor cuidado con el manejo hemodinámico, el manejo de líquidos y la necesidad de utilizar vasopresores en el momento que lo requiera.
Este también es una tabla que nos resume en las diferentes implicaciones o los diferentes cuidados transanestésicos que va a requerir nuestro paciente y cómo vamos a intervenir de forma directa para mejorar eh, eh, este manejo. Por ejemplo, a nivel de vía aérea, aquí nos habla de un tubo menor, un tubo de un tamaño menor que no está relacionado con la edad, por lo que habíamos mencionado del edema de mucosa. A nivel respiratorio, la ventilación de protección pulmonar y justificado con un adecuado monitoreo. A nivel circulatorio, pues sabemos que podemos tener alteraciones hemodinámicas y entre ellas la hipotensión. Por eso necesitamos un buen monitoreo con una línea arterial. El monitoreo de contar con el catéter venoso central, aunque no específicamente para medición de presión venosa central, y si se tiene y se sabe utilizar por pues un Doppler transesofágico. O se tiene la facilidad de que alguien lo realice, pues sería lo ideal para cuando queremos determinar cómo el paciente va a responder al volumen. A nivel de relajación neuromuscular, sabemos que hay que tener un adecuado monitoreo. La succinilcolina, perdón, no está indicada y podemos utilizar indistintamente rocuronios y satracurio. A nivel de electrolitos, considerar que cualquiera de estos puede estar alterado y tenemos que hacer una adecuada reposición desde el momento cero de nuestro manejo, de acuerdo a lo que requiera nuestro paciente. En el manejo de fluidos, pues considerar las necesidades hídricas del paciente, así como de glucosa, tratando de mantener un equilibrio entre la sobrehidratación y la hipovolemia. A nivel sanguíneo, contar con concentrados eritrocitarios. Y bueno, el resto de los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, van en función de los protocolos que se tengan en los servicios de infectología de los hospitales. Y de igual forma, la inmunosupresión depende del protocolo institucional. Y bueno, en cuanto al manejo del dolor, sabemos que podemos utilizar paracetamol intravenoso y los AINES están contraindicados. No hay un consenso entre qué es lo ideal para el manejo del dolor, pero está indicado el paracetamol. Se pueden utilizar los opioides sin miedo a su eliminación y se habla de la analgesia peridural, que ya hay resultados favorables. Tiene probable inestabilidad hemodinámica, aunque no hay suficiente evidencia, pero la poca bibliografía que existe al respecto del uso de esta técnica maneja o menciona de forma importante el riesgo de hematoma y de absceso peridural por la coagulopatía y por el uso de inmunosupresores. Entonces, nuevamente, sí lo puedes usar, pero tienes este riesgo. Entonces, por eso muchas veces se prefieren utilizar. Yo les puedo comentar que aquí en nuestro protocolo, lo que hacemos aquí en el instituto, no habemos varios miembros de este equipo, no se utiliza de forma rutinaria la analgesia peridural, utilizamos paracetamol. Dentro de los opioides, el que utilizamos es una dosis de buprenorfina de 1 a 2 miligramos por kilo previo a la extubación. Y este es un estudio que es lo más que encontré respecto al uso de analgesia peridural. Es muy viejito, del 2008. Se hizo un estudio retrospectivo solo en 46 pacientes y se administró tramadol peridural a 2 miligramos por kilo. Nos dio una analgesia adecuada en 89%, con vómito y náusea en un 17%, pero se mencionaba el riesgo de hematoma y formación de abscesos. Y finalmente concluye que se requiere más estudios para determinar si es una técnica segura o una técnica que la utilidad sea mayor al riesgo. Y bueno, aquí en nuestro instituto, la doctora Paola Siles, que es parte de nuestro equipo de trasplante renal, eh, se dio a la tarea de buscar otras alternativas de bloqueo que no fuera un bloqueo neuroaxial y bueno, encontró este bloqueo, que es un bloqueo preperitoneal. La bibliografía aún no es suficiente. Se intentó contactar a la gente que lo está realizando en otros países y bueno, en todos lados se sigue haciendo la curva.
de experiencia en este tipo de bloqueo. Aquí con el gran apoyo de la doctora, nuestros últimos pacientes de trasplante renal, desde el año, tenemos un poquito más de un año que se utiliza este bloqueo preperitoneal y entonces solo se da la dosis de buprenorfina previa a la extubación de 1 o 2 miligramos, se coloca el bloqueo preperitoneal y ya no hay necesidad de una analgesia continua con buprenorfina en infusión. Antes lo que hacíamos era dejar una infusión de buprenorfina para el posoperatorio y ahora con este bloqueo solo se da la dosis pre-extubación y el bloqueo. Y hemos tenido buenos resultados, no han requerido mayores dosis de buprenorfina y bueno, pues ya esperemos que pronto estaremos reportando lo que hemos visto con este bloqueo. Bueno, después de todo esto llegamos a la extubación, que debe ser temprana en el quirófano, y de ahí nuestro paciente va a ser trasladado hacia la terapia intensiva en algunas instituciones. Nosotros lo trasladamos hacia la unidad de nefrología, a un aislado donde le dan el manejo postoperatorio, que va a tener las mismas metas: mantener la hemodinamia y favorecer el adecuado funcionamiento de ese injerto. Eso nada más se los quiso poner que hay varios protocolos. En México existen estos protocolos. El más reciente es este del Centro Médico del siglo XXI, del 17, pero de ahí en fuera los demás están un poco ya de más antigüedad, de la raza, del infantil de México, y pues sería algo ideal que entre todos los hospitales que realizamos este tipo de cirugía nos pudiéramos juntar y consensuar un protocolo que pudiera aplicarse a toda nuestra población pediátrica. Eso sería algo tal vez utópico, pero espero que también se pueda hacer realidad. Y bueno, finalmente este es nuestro penúltimo trasplante y este es al final de la cirugía. Esto es ya cuando llegó a la unidad de nefrología. Si lo ven, un paciente tranquilo, lo único que se le administró al final fue la buprenorfina y el bloqueo. Entonces, un paciente que está cómodamente y no les puede poner toda la carita, pero tiene una mirada muy agradable, una de calma. Entonces, finalmente, este tipo de cirugía nos aporta grandes beneficios a nosotros como anestesiólogos. Y bueno, finalmente es una cirugía muy bonita y con un resultado así, pues nos da satisfacciones múltiples, personales, y ver al paciente así es lo mejor. Bueno, espero que haya servido la información que les proporciono. Les dejo mi correo. Tuve un problema con el QR de los artículos. Algunos estaban referidos en las diapositivas, pero el resto de la bibliografía con gusto se la comparto. No hay una sola bibliografía, son varios y con gusto se los puedo compartir y les agradezco que estén aquí a esta hora de la noche. Doctora Peña, muchas gracias. Muy bonita presentación, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, si me Sí. permite, por favor, realizarlas. Pregunta la doctora Andrea. Debe ser en trasplante de receptor vivo, se recomienda el uso de albúmina desde el transanestésico del donador previo al pinzamiento. Desde el transanestésico del donador. Se recomienda el uso de albúmina desde el transanestésico del donador previo Ah, al ok. pinzamiento. Está hablando del manejo anestésico, pero en el donador. Correcto. Sí, sí se recomienda, recomienda el uso de cristaloides. Todo es también aquí el manejo del donador. Dentro del protocolo del donador también le colocamos una línea arterial y un catéter venoso central, aunque en otros lugares la realidad es que el catéter no es una indicación absoluta. Ajá. Podemos tener solo la línea arterial o de hecho hay escuelas que ni la línea arterial, solo dos vías venosas periféricas de alto flujo y ya. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro protocolo colocamos los dos, tanto la línea arterial como el catéter venoso central, y el manejo de líquidos también debe ser guiado.
por este monitoreo y sí se puede utilizar albúmina desde el donador sin mayor problema. Siempre acuérdense que también en el donador el objetivo es mantener el estado hemodinámico y que, bueno, el flujo sanguíneo a ese riñón se mantenga. Ujú. Correcto. Muchas gracias, doctora. Mencionan felicitaciones, agradecimiento, excelente ponencia y gran manejo hasta la analgesia. Excelente información. Doctora, yo tengo una pregunta. Em, si bien no es común que haya transfusión sanguínea durante los eventos de trasplante renal, hay una evidencia importante con sustento para decir que transfundir a un paciente es someterlo a que probablemente falle Eso. el, el trasplante, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación usted podría hacer al respecto? Sí tienen mayor riesgo de un fallo del injerto, sin embargo, siempre hay que priorizar la vida de nuestro paciente. Ajá. Mm, Y yo, por ejemplo, en la experiencia que llevo aquí, la necesidad de transfusión ha sido en el mínimo de casos. Podría mencionar un total de máximo 5 casos y en uno sí fue por sangrado masivo, en donde tienes que mm, priorizar la vida de tu paciente. Lo que se hace en estos, cuando de verdad el paciente lo requiere, es que, bueno, estos concentrados se preparan previamente, son concentrados mm, lavados, leucodepletados, que van a tener un menor impacto en la inmunidad de nuestro paciente, con un menor riesgo de que haya rechazo. Ajá. Es lo más que se puede hacer, prepararlos, que estén previamente preparados por si se necesitan. Tenemos estas ventajas de que están leucodepletados y bien lavados para disminuir este impacto en la inmunidad, pero siempre debemos priorizar la necesidad del paciente. Si se tiene que utilizar, se debe de utilizar sin mayor duda. mm, Pero claro, sí, es lo que les decía hace ratito. Bueno, mm, es que su hemoglobina está en 9, sí, pero ¿cuál es su historial de hemoglobina? Ajá. Pues siempre está en claro, 10, 9, 10, o sea, está dentro de lo que el paciente acostumbra y lo que sabe mm, manejar su organismo. correcto. Afortunadamente es una cirugía que no tiene un alto riesgo de sangrado, pero eso no significa que no haya casos en que sí puede haber sangrado. Entonces, aplicar las guías de transfusión Mm, que prioricen la vida de nuestro paciente. claro. En su protocolo, doctora, ¿usan ácido tranexámico en todos los pacientes o solamente? Precisamente como no es una cirugía con Ujú, alto riesgo claro. de sangrado, no es parte No del es- protocolo usar el ácido tranexámico. ujú, Solo, por ejemplo, en aquel caso que les menciono, si ya tengo el sangrado, pues se utilizó el ácido tranexámico. Ajá. De hecho, correcto. fue un caso muy particular porque después el paciente presentó crisis convulsivas secundarias a la administración de ácido tranexámico y bueno, Ah, bueno. fue una tras otra, Pobrecito. pero finalmente pues ese fue un sangrado masivo donde estaba indicado el uso de ácido tranexámico, pero no es rutinario. Correcto. Wow, pues bien, muchas gracias. Leo más felicitaciones. Muy buena plática, muy completa, didáctica y concisa. Excelente información. Muchas gracias, doctora. En Facebook, no veo tampoco ninguna pregunta. Tenemos asistentes desde Nicaragua, Colombia. Eso es mi padre ver. Un buen aforo, cerca de 80 personas en total entre Facebook y Zoom. Doctora Peña, pues muchísimas gracias. No veo más preguntas ni comentarios. Creo que entonces aquí vamos a terminar. De nuevo, muchísimas gracias, doctora, por su Gracias tiempo, a ti. por su atención. Vamos a dejar grabada la sesión para seguirla consultando. En lo personal, yo creo que cada que pueda voy a retomar los puntos para no olvidar lo esencial. Gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por la atención. Y a la Gracias. orden, ahí está el correo, con gusto les comparto la bibliografía. Y sí, su protocolo. Y pronto les estaremos, en cuanto tengamos el uso de este tipo de bloqueo, el Sí, preperitoneal, también se los trataremos de compartir para gracias, que doctora. vean el impacto que puede tener en la analgesia. Qué padre. Gracias, doctora.
Pues pase bonita noche, nuevamente gracias y me despido de parte del Gracias, colegio. bonita noche, hasta Bonita luego. noche.